Bueno gente, el día de hoy le toca la review al personaje principal de la actualización 7.3 salido de la reciente secuela de la película de Mortal Kombat. Estamos hablando de Scorpion, película de MK2, personaje también bastante hypeado por parte del equipo de MK Mobile y también por los moderadores de MK Mobile. Recuerdo que habían dicho que este Scorpion iba a estar muy chetado, así que en este video lo vamos a comprobar. ¿Nos habrán vendido humo como la mayoría de veces? ¿O realmente Scorpion película MK2 alcanza a ser un top 10 mejores diamantes del juego? Así que nada, vamos a comprobar si esto es verdad. Una cosa que tengo que comentar es que, como podrán ver, lo tengo a fusión 7. Lamentablemente no pude llevarlo a la fusión X porque me quedé sin mejora de fusión. Sí, efectivamente, soy pobre, no tengo mejora, así que usé todas y no lo pude mejorar hasta la fusión X. Así que se quedará a fusión 7, que está bastante bien igualmente, pero en el futuro trataré de sacarlo en la torre de rayo fatal o cuando llegue la torre del tiempo en agosto. Pero bueno, vamos con la pasiva de este Scorpion para ver qué hace este muchacho. De forma bastante resumida, este Scorpion aplica con todos sus ataques el efecto llamado Bunseki. Puede aplicar hasta 30 acumulaciones de Bunseki y cada una de ellas aumenta en un 2% el daño de magia, fuego y relámpago, y además se reduce en un 2% por cada acumulación el daño de los special attacks del oponente. Cuando el enemigo tenga más de 10 acumulaciones de Bunseki, Scorpion desbloquea su cuarta barra, que es un contraataque que hace daño. Con 10 acumulaciones aplicadas, esta cuarta barra solamente hace daño. Con 15 Bunsekis aplicados, esta cuarta barra ya además de daño te aplica ceguera. Y con 20 acumulaciones o más, esta cuarta barra aplica daño, le aplica ceguera, pero también le aplica ruptura de escudo al enemigo. Que esta ruptura de escudo es muy curiosa porque, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero no es una ruptura de escudo normal. La pasiva de equipo reduce en un 50% el daño recibido de elemento hielo para todos los integrantes del equipo película MK2, bastante bien. Cuando un miembro del equipo película MK2 entra al combate obtiene escudo durante 5 segundos. Y lo último sería que los integrantes del equipo que sean de artes marciales o del infierno tienen inmunidad al daño con el tiempo de fuego. Bastante OP, la verdad. Pasiva bastante completa, muy buena pasiva de equipo, pero habrá que probar qué tan útil es el Bunseki y la cuarta barra. Y para eso vamos a probar todo esto en algunos combates. Esta vez tengo una batalla de jefes para probar con este Scorpion, así que no solamente jugaremos batallas rápidas, sino que dejaré la batalla de jefes para probar lo más roto que tiene este Scorpion, que diría yo que está al nivel de Homelander o incluso lo supera. Pero bueno, vamos a probar dos equipos que estuve armando que están bastante buenos. Así que vamos a jugar 5 batallas con cada equipo y al final jugaremos en la torre Shirai Ryu. En esta review te voy a mostrar el máximo potencial de este nuevo personaje diamante y te enseñaré dos cosas que están muy rotas que quizás no sabías de este Scorpion película MK2. Así que bueno, sin mucho más que decir, con este equipo completo del equipo película MK2, vamos a los primeros combates. Ok, vamos con el primer combate con este nuevo Scorpion. Vamos a sacarlo por acá para probar el ataque relevo, que está pimba bastante. Lo maté de un golpe. Está bastante buen ataque relevo. La verdad que es un buen ataque para continuar el combo. Se puede bloquear, es verdad, pero creo que es bastante más seguro que el ataque relevo que tiene el Super MK1. Así que bueno, por acá vamos a ir probando la velocidad, los ataques básicos. Ese combo es nuevo, está bastante bueno porque el de acá es el... Bueno, justo me hizo la Brutality, pero tiene un combo que es reciclado del Scorpion MK1, que es... Bueno, a ver si me lo dejan hacer el conche su madre. Ya saben de lo que me refiero, ¿no? Ya saben a lo que me refiero por acá. Este segundo... Deja de hacer el combo de la Brutality, carajo. Bueno, parece ser que Scorpion está en su prime y no quiere. Así que bueno, remate por acá y... Bueno, mejor pasemos a la siguiente partida ya. Ok, como iba diciendo por acá, ataque relevo. Este combo de acá es el nuevo, perfecto. Ok, ahí está la voltereta que está bastante chévere, bastante épica. Este es el combo del Scorpion MK1. Ya vimos un ataque básico, yo creo que está... bastante rápido y de hecho, aunque tira al enemigo, yo creo que se pueden utilizar bastante bien los combos, son bastante rápidos, me gusta la movilidad en general que tiene el Scorpion. Por acá podemos ver el primer ataque especial que es reciclado también del Scorpion MK1 y además tiene silencio en vez de trampa, lo cual está, bueno, es un efecto un poco peor, pero tiene su utilidad, digamos, aunque no tanto. Prefiero la verdad que tenga incapacitado y no silencio, pero bueno, por acá Brutality no hace falta. Ok, ya tenemos, bueno,
iba a decir tenemos las acumulaciones, pero como se murió el personaje, las acumulaciones desaparecieron porque cada personaje que peleemos tiene sus propias acumulaciones. Obviamente no generamos la misma acumulación en 3 personajes distintos, son acumulaciones diferentes en cada personaje. Espero haberlo explicado bien. Ok, por acá tercer combate, perfecto, Kitana con su finalizador de combo de Brutality. De hecho, a ver si lo puedo hacer de vuelta. Bueno, acá sí, por acá tocamos al Scorpion. Ok, perfecto, ok. El ataque leve Scorpion espera al que el personaje enemigo esté en posición. O sea, ok, está bastante chévere eso, está bastante bueno, ok. Por acá tiene 2 acumulaciones, le hacemos por acá el contraataque, pimba, pimba. Bueno, fallé el último ataque, pero vemos que es solamente puro daño si no tenés más de 15 acumulaciones o más de 20, así que es puro daño el contraataque. Pero acá, contra esta Tanya vamos a hacerle unas 15, ok, vamos a probar, ok, a ver si el cameo, un cameo de Scorpion y Justice, a vos tiene que dar vergüenza usar ese cameo. Ok, 8 acumulaciones por ahí, ok, se va, las acumulaciones también se van con ella, pero por acá cuando vuelva de vuelta al combate la otra Tanya, también va a tener esas acumulaciones que le aplicamos anteriormente. Por acá esta Tanya, a ver si le puedo aplicar las 15 acumulaciones. Ok, una más por acá, perfecto, ok, creo que le va a matar, de hecho, bueno, no la maté, pero le apliqué ceguera, que es lo que decía la pasiva, perfecto. Por acá Brutality, casi, ok, esta Tanya tiene ya 8 acumulaciones, estoy con bastante daño encima, así que por acá le tengo que hacer Fatal Blow, y lo vamos a ver ahora. Ok, perfecto, Fatal Blow del Scorpion MK1 también. Y por acá vamos a terminar esto con Pimba, Pimba. Perfecto, muy clean la verdad, muy clean. Vamos a la siguiente partidita. Ok, igualmente vamos a probar ahora la sinergia que tiene con lo de la película MK2. Vamos a ver el escudo que le aplica al irse el combate. ¿Por qué tengo trampa? Pregunta seria, ¿por qué tengo trampa? ¿Y por qué es infinita parece ser? ¿Por qué Kitana encerrada en el combate por 1000 años? Ok, ahí me la sacó la trampa, perfecto. Ok, vamos a taggear al Shao Kahn y tendría que tener escudo. Ok, escudo por 5 segundos. 5 segundos, no sé qué podría defenderme con 5 segundos, pero bueno, ahí tenemos la pasiva del Scorpion. Por acá, con Kitana de vuelta, 5 segundos por acá. Yo preferiría que durase 10 segundos, diría yo, pero bueno, 5 segundos, está ok. Es una pasiva, ¿qué te puedo decir? Ok, ves, por ejemplo, ahora la verdad que me funcionaría mejor que durase 10 segundos, pero bueno, por acá Scorpion viene y por acá Brutality, se viene 3, 2, 1, casi, ok. Se viene ahora el segundo ataque, vamos a hacer por acá, patadita, y vamos a ver cuánto daño puede hacer este segundo ataque, pimba. Tush, 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 tush. Correcto, me gusta mucho la animación del segundo ataque, la verdad que está bastante satisfactorio. Y por acá, ahora sí, Brutality. Sos un hijo de pu... Ahora sí, Scorpion, Brutality. Sos un hijo de pu... Bueno, no acabamos con la Brutality, pero lo haremos algún día. Así que sigamos con el siguiente combatito a seguir probando este Scorpion. Y último combate con este equipo, después pasamos al siguiente. Ok, no me voy a ir de acá sin hacerte una Brutality, así que Scorpion mío, Scorpion MK11, yo te quiero mucho, pero vas a tener que quedarte acá a ver si te puedo hacer una Brutality, por favor, para el video, por favor, lo requiero, lo necesito. Ok, creo que con esto va a ser suficiente. Ok, no te vayas, por favor, no te vayas. No, ¿por qué hace la voltereta? Haceme la Brutality, pibe. Ok, vamos a ver cuánto rango tiene el segundo ataque. Bueno, se acercó, pero quería comprobar a ver cuánto rango tenía. Yo no creo que mucho, la verdad, porque es una patada. Tampoco es que la patada va a ser Bluetooth. Ok, por acá, bueno, Kitana no va a hacer tu Brutality hoy. Hoy no es tu día para hacer tu Brutality, así que por acá, de vuelta, Scorpion sale, pimba, perfecto, ataca al Evo. Continuamos, es bastante rápido. Ok, sí, bien, ahora sí. Combo de Brutality, no lo utilizo ahora, la puta ma... No, Jay, no le saqué toda la vida, Jay, no, le sacaste toda la vida. Bueno, siguiente combate y sí o sí hago Brutality. Ok, no le hago Brutality al Rain, pero a esta Jade, ok, a esta Jade le tengo que hacer Brutality. A esta Jade le tengo... Como hagas el Brutality y le apliqué fuego, yo te mato. Uy, menos mal, ok, te iba a matar si le aplicabas fuego a una Jade de Megaon, sería lo peor que puedes hacer en tu vida. Ok, perfecto. Tengo la Brutality puesta, ¿por qué carajo no está haciendo el finalizador correcto? A ver, por favor, hace los Scorpion ahora. Sí, perfecto, chamuscada en huesitos, perfecto. Primera Brutality y no me voy a ir hasta hacerle una segunda Brutality a este Lucan clásico. Dale, Scorpion, yo sé que podés. De hecho, vamos a aprovechar a hacer lo siguiente, que es el combo infinito de Scorpion, que sería este de acá. Como ven,
tenés que tener un poco bien de timing porque si no el enemigo te va a bloquear, así que me voy a concentrar un poco para hacer el combo infinito y demostrar que es un combo infinito. Ok, perfecto, pimba pimba. Ya lo demostré y por acá me pasé de daño. Bueno, por ahí vieron que este Scorpion tiene un combo infinito que la verdad es bastante bueno. Diría yo que es un poquito mejor que el de Frozen MK11. La verdad que sirve bastante tener un combo infinito para generar poder. Y más aún porque este Scorpion necesita muchos golpes para generar las acumulaciones de Bunseki. Así que tenga un combo infinito es de lo mejor que puede tener. Pero bueno, por acá cambiamos de equipo a este equipo de acá, que es básicamente equipo de daño puro. Equipo para reventar al enemigo con Homelander y Noob Saibot MK11 como soportes para tener todo el daño letal posible. Así que yo creo que puede salir algo bastante bueno de este equipo. Así que sin mucho más que decir, vamos a probar a ver qué onda. No soy la figura parental, así que mejor me salgo a la batalla. Yo quiero ser la figura parental. Ok, perfecto, ahora sí somos la figura parental. Ok, correcto, somos la figura parental y tenemos el busteo de daño de letal por acá con el apego. Y también tenemos un bonus de velocidad. A ver el combo infinito con la velocidad de la bendición del Homelander. Vamos a ver qué tan rápido puede ser. Esto por acá, esto por acá, esto por acá. Ok, sí, está roto, está roto. A ver, bueno, si yo también le hago el timing también estaría bastante roto. Si yo podría hacer el combo con timing también estaría bastante bien. Ok, por acá vamos a intentar hacerlo de vuelta. Tenés que tener mucho timing porque si no el enemigo va a bloquear. Y la idea es que no bloquee y que se quede ahí para siempre. Perfecto. Lo maté con el combo infinito. Perfecto, muchachos, ok. Si no sabían eso, ahora lo saben. Este Scorpion tiene un combo infinito que está muy bueno. Y como digo, le conviene muchísimo porque para aplicar los Bunsekis es de lo mejor que puedes hacer. Combo infinito y cuando tenga la máxima acumulación se la aplicás y a otra cosa. Al Raiden por acá, pimba pimba, pimba pimba, pimba pimba, pimba pimba, pimba pimba, y acumulaciones, por acá le hago esto, perfecto, pimba, es un ataque y pimba, pimba, bueno. No, 6-7. Ok, tremendo, reventamos al Raiden de un solo ataque especial y me revientan a mí. Y te revienta a vos, hijo de pu... Ok, siguiente combotito por acá, vamos a ver si tenemos la bendición de vuelta. Ok, perfecto, bendición para el Scorpion de vuelta, pimba, 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 ahora sí. Pimba, 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 ok, seguimos con el combo infinito, perfecto, perfecto, ok, se me escapó ahí el timing, vamos a hacerlo de vuelta, pimba, pimba, ok, esto por acá, esto por acá, esto por acá, está muy roto está muy rota esta cosa, está muy roto por acá, ok, le voy a hacer el Fukushu, pero bueno, se lo va a hacer este Scorpion, perfecto, por acá de vuelta con infinito, hacemos el primer ataque, perfecto para variar un poco los ataques. Que no me haga el segundo ataque porque me mata, me mata. Ok, por favor, Shade, ayúdame porque ese Scorpion está muy peligroso. Ok, a ver si por acá le hacemos el Fukushu al Scorpion, pero viene la Sonia a ayudarlo. Ok, tranquila Sonia, porque te voy a matar de un golpe con el segundo ataque especial. El diablo. Y claro, tengo las acumulaciones de letal, así que... Adiós, Sonia, adiós. 300.000 de daño con ataque especial. Tremendo, la verdad. Encima que está... Ah, no, bueno, está fusión X, pero realmente está fusión 7. Pero bueno, la verdad que hace un buen daño que hace este Scorpion con su ataque especial 2. Y eso que todavía no demostré lo que puede hacer. Lo vamos a ver a continuación. Ok, para este siguiente intento podemos hacer lo siguiente. Primero tenemos que, para acá, con el Scorpion tenemos que hacer que un enemigo tenga 25 acumulaciones de Fukushu. Así que para esto, obviamente, tenemos que hacer el combo infinito, que va a servir para, básicamente, acumular las 25 acumulaciones. Ok, por acá me voy a concentrar un poco, así que vamos a ver si puedo acumular las suficientes acumulaciones. Ok, por acá el cameo me interrumpe, hijo de pu... Obviamente el combo infinito sirve más si está contra la pared del enemigo, así que por acá vamos a llevarlo contra la pared. 18 tiene el reptil, así que la próxima vez que venga el reptil solamente podemos hacer esto. Ok, le saco la mitad de la vida con el cameo de Jay, tremendo. Ok, por acá ya está contra la pared, ya esto va a funcionar sí o sí. Esto por acá, esto por acá. Ok, tengo muchos años igualmente, tengo muchos años. Sí, lo maté. Lo maté al Johnny Cage. Ok, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ok. Ahora sí, el reptil. El reptil va a ser mi conejillo de indias. Ok, por acá, reptil, ok. 20, tengo ceguera. No, tío, no, por favor. No, tío, no me tenés la ceguera. Ok, 23 por ahí. Uno más, ok, perfecto. Ok, Fukushu. Y ahora es un ataque. 500.000 de daño con la patada. Y con esto, la ruptura de escudo de Scorpion. 300.000, 200.000, 700.000. El diablo, literalmente el diablo. Me lo acaban de matar, pero acaban de ver eso, muchachos. 2 millones de vida con Scorpion, película de Megaboss. ¿Quién ha creado a esta bestia? Y por acá les muestro que no estamos jugando en una torre, estamos jugando
en una batalla rápida sin equipamientos que te aumente, no sé, un 500% del daño, es la pasiva de Scorpion la que está haciendo ese daño. Es la ruptura de escudo del Fukuyu de Scorpion, es lo que hace que el daño aumente un 500%. No entiendo, no entiendo la verdad la pasiva por qué hace eso, pero es como el bug, digamos, de Shao Kahn, película de MK2 cuando primera vez se lanzó. Bueno, básicamente es eso, pero con Scorpion. Yo diría que es un bug, diría que no es su daño, pero esperemos que sí sea su daño, ¿no? Esperemos que sí sea su daño, pero bueno, este Scorpion acaba de hacer 2 millones de daño con el sumo ataque. En efecto. Y como última batalla de este video, vamos a probar a este Scorpion en esta pequeña batalla de jefes a Fusión 7. Acá es donde les quería enseñar lo que realmente puede hacer este Scorpion. Es una cosa que la verdad no me imaginaba que podía hacer, pero yo creo que con lo que veremos a continuación, este Scorpion va a superar en daño al Homelander. Efectivamente, para esto no voy a usar ningún equipamiento de torre, Shirai Rayo obviamente, solamente voy a utilizar esta armadura para que no me maten fácilmente, pero no tengo ningún busteo de daño de la torre, como ven por acá, tengo equipamiento de otras torres. Y ahora sí, gente, vamos a hacer una prueba sin equipamiento de esta torre y otra prueba con equipamiento de la torre de rayo, porque vamos a ver la máxima cantidad de daño que puede hacer este personaje de acá. Vamos a empezar obviamente con estos equipamientos para esta batalla y, como diría un youtuber bastante conocido, pongámoslo a prueba. Ok, ahora sí. Por acá, perfecto, tengamos con el Scorpion. Mason Fatablón y ven a empezar la partida, sos un desubicado. Perfecto, ruptura de escudo. Vamos a comprobar que la ruptura de escudo normal no funciona. Ok, me la esquivó, pero bueno, quiero comprobar que vean por acá. Me hizo otra friendship, hijo de puta. Ok, ahora sí, la tercera la vencía y ya comprobamos que tenemos que esperar a que haga el X-Ray al Homelander. Perfecto, no me va a hacer nada de daño, así que perfecto. Ahora sí, puedo venir por acá con el Scorpion y farmear mis acumulaciones con el combo infinito por acá, perfecto, pimba, perfecto, ok, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ok, por acá, 21, 22, 24, y ahora sí, Fukuyu y con, ok, sin equipamiento torre, hacemos la cantidad de... No, gente, ¿quién creó esta cosa? ¿Quién fue la persona que le pareció buena idea que un Scorpion haga 2 millones de daño sin equipamiento torre? Está loco. Te voy a aplicar una ruptura de escudo normal y vamos a ver qué tanto daño te hago, ¿ok? Con Special Attack 2. Ok, a ver si le puedo aplicar una ruptura de escudo por acá normal lucha de cualquier equipamiento al azar de torre. Ok, por acá, perfecto. Ruptura de escudo normal y no le hago daño. No le hago daño, señores, no le hago daño, no le hago la cantidad de daño que hacía con el Fukuyu. Así que sí, gente, la ruptura de escudo del Fukuyu, de la pasiva de Scorpion, es la cosa que hace que hagamos tanto daño. Y yo la verdad que no comprendo. Ok, por acá, de vuelta, 25 calculaciones, por acá, perfecto. Y ahora sí, a ver cuánto daño hago. Nada, gente. Nada. 500.000. Cada golpe saca 300.000 de daño. ¿Quién hizo a este monstruo? Por favor, denle un ascenso. Ok, por acá me voy a ir de la partida porque si no, literalmente voy a matar a todos y todavía no quiero que pase eso, porque tenemos que comprobar ahora cuánto daño hace este Scorpion con equipamiento de la torre Shirai Rayo, porque es que no estamos usando equipamiento de torre todavía. Quiero ver, a ver si le saco 1 millón de daño por golpe al enemigo. Creo que podría pasar tranquilamente. Vamos a ver cuánto daño puede llegar a alcanzar el Scorpion película de MK2 con su segundo ataque especial con equipamiento a torre Shirai Rayo. Ya me lo puedo imaginar, pero vamos a verlo. Escogí una batalla bastante mala y es que este Scorpion está insano. Este Scorpion la verdad que está muy insano. Por acá voy a sacar a mi Scorpion que también va a estar bastante insano. A ver si puedo por acá aprovechar esto por acá. Perfecto, ok. Bien, ok, perfecto. Esto por acá. Como infinito por acá. Ok, 15, 16, 17, 18. Vení para acá, hijo de tu madre. Ven a la mierda el daño que le acabo de hacer. Ok, 22, 23, 24 por acá. Velocidad para asegurarme de que le voy a dar. Y por acá vamos a hacer el Fukuyu. Perfecto, Fukuyu.
No le apliqué la ruptura de escudo, soy un manco. Ok, a Liu Kang, no importa nada, gente. Vamos a aplicarle a Liu Kang, ok. Vamos a esto por acá, ok, ahora sí, combo infinito, pero te va a caer la de Dios. Te va a caer la de Dios con el combo infinito, por acá, perfecto, pimba pimba, aparte tengo velocidad. Ok, me contraataca, ok, Liu Kang está bastante insano Liu Kang. Ok, 20 por acá ya, 21, 22, 23. Y por acá tiene trampa, así que no te vas a escapar. Por acá, Fukushu. Y el daño, 1 millón de normal. Ah, la mía, esto va a ser mucho daño. Esto va a ser 3 millones. A la mía, a la 2 millones. O sea, le saqué tanta vida que podría haber matado a los 3 jefes de un golpe si estaban en fila. Literalmente. Le saqué tanta vida que si tuviese un equipamiento para esparcir el daño a todo el equipo enemigo, me los hubiese fornicado a los 3. Por acá, pata blow porque me tenés cansado, ¿ok? Chao, te vas a Scorpion y vamos a pasar esta torre con... Ok, ruptura de escudo, perfecto, ok, pero no tengo su ataque. No, ¿cómo saqué tanta vida? Bueno, al parecer el daño no es solamente con el Special Attack 2, le acabo de hacer 1 millón de daño con un ataque básico. 1 millón de daño con un ataque básico. Y el diablo, no tengo palabras, realmente. No tengo palabras para describir lo que siento ahora mismo. Oficialmente yo creo que acaban de crear a la Bestia Suprema, Creo que acaban de crear al sucesor de Homelander. Y el sucesor del lechero. Yo creo que este Scorpion literalmente supera a Homelander, Sin ningún tipo de duda, yo creo que este Scorpion va a ser el siguiente mega boss killer. Porque la cantidad de daño que te puede hacer sin equipamiento de torre, solamente con su daño puro y duro, es una cosa de locos. La verdad que yo quiero creer que es un bug y no es su daño. Yo quiero pensar eso. Y bueno, por acá vamos a terminar esto con... A ver el último daño que hace. Ok, 1 millón. ¿Y con crítico cuánto daño hace? Bueno, no quiero crítico, pero le saqué como 5 millones de daño con un ataque especial 2. Yo creo que ni eso Homelander puede hacer. Así que creo que sí, gente. Scorpion película MK2 es actualmente el personaje con más daño de todo el juego. Simplemente muy inesperado, pero sorprendente. Y de recompensa me van a dar... No, me dieron un Kai Caballero más oscuro. Qué concha su madre, me dolió en el alma. Pero bueno, reventa para este gran personaje, de los mejores personajes diamante. Y bueno, completamos la batalla 100 de la torre Shiryu, haciéndole one shot a los jefes de un solo ataque especial con 10 millones de daño. Y con un ataque básico que logramos captar que hizo 1 millón de daño. Y bueno, damas y caballeros, review completa de Scorpion película MK2. Gran personaje de diamante, la verdad, dejando fuera el tremendísimo daño que puede hacer con su Special Attack 2 y con su pasiva en general. Al igual que con Sub-Zero MK1, me parece que tiene una pasiva bastante simple. Más que nada la pasiva de equipos yo creo que va a tener bastante uso, mayormente para armados de equipos contra la Torre Lin Kuei cuando vuelva. La verdad que va a ser bastante bueno. Así que yo encontré este Scorpion bastante divertido de jugar. Ese combo infinito está bastante bueno justamente porque la pasiva requiere ataques básicos. Así que yo creo que ese combo infinito va a estar bastante bueno de utilizar en cada partida. Lo puedo comparar con el combo infinito de Frost, aunque yo diría que es un poquito mejor contra la pared. Pero yo creo que los que más destaco obviamente es el tremendo daño que puede llegar a hacer. No tiene ningún tipo de sentido, gente. No tiene ningún tipo de sentido el daño que puede hacer. Así que yo creo que es oficial que es el personaje más roto del juego actualmente. Creo que sí. Si le tuviera que dar una nota antes sin saber que tenía el combo infinito y esa cantidad de daño, yo creo que le hubiese dado un 8 de 10. Pero como descubrí que literalmente hace más daño que Homelander, le tengo que dar mínimo un 9,5 de 10. Superior a Sub-Zero MK1 para mí claramente, aunque Sub-Zero también tiene un combo infinito aún mejor que el de Scorpion. Y Sub-Zero MK1 tiene mejor uso para la cripta y para el modo sobreviviente. Aunque este Scorpion mata a un jefe de un golpe y es un mata jefes con todas las letras. Así que básicamente tiene el Special Attack 2 con más daño de todos los juegos. Así que sí, para mí es un 9,5 de 10 o directamente un 10 de 10. Si le llegasen a nerfear en un futuro su daño, yo creo que se quedaría en un 9 o en un 8, diría yo. Pero como tiene
ese tremendo daño monstruoso, yo creo que un 9,5 o un 10 de 10 es lo correcto y la única nota que le puedes dar. Así que bueno gente, con todo lo que vimos en este video, este sería Scorpion película de MK2. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si fue así, un like me apoyaría bastante. También se pueden suscribir para llegar a los 80.000 suscriptores antes de que acabe el año. Así que suscríbanse si es que no lo están, por favor. Recuerden que abajo en la descripción está el link para unirse al servidor de Discord de la comunidad. Ahí es donde publico noticias y filtraciones de MK Mobile y donde compartimos charlas sobre el juego con muchas personas de mi comunidad. Un saludito como siempre a los miembros del canal con más alto nivel como Ángel Ramírez, KeroGop84, Diego González, Itzmouse, Noob0, Carlos Herrera, Santinos, Kaito09, ShadowNS, Eevee, Lord Pancho, Itzelux, Monk, DJ Juaco, Daniel Rodríguez, Forniman y Helio González. Y como últimos, pero no por eso menos importantes, un saludito a los demás miembros que muchas gracias por ser parte de este humilde canal. Pero bueno gente, espero que tengan un gran y exitoso día y nos veremos en un próximo video. Chao.